siempre. ¿Cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio. Y hoy continuamos nuestro estudio del Sermón del Monte, el estudio de las bienaventuranzas. El de hoy es el primero de dos mensajes. El primero de dos mensajes acerca de la persecución del creyente. Vamos a considerar en esta mañana los versos 10 y 11 de Mateo capítulo 5. Pero antes de iniciar, vamos a ponernos de pie nuevamente, por favor. Vamos a leer una vez más las bienaventuranzas. Hoy leeremos hasta el verso 12. Mateo capítulo 5, versos 3 al 12. Dice la palabra de Dios: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Por favor, tomen asiento. Durante las pasadas 7 semanas, hermanos, hemos estado considerando una a una las bienaventuranzas y hemos podido llegar a una muy importante conclusión. Todas las bienaventuranzas son contrarias al carácter del hombre natural y todas las bienaventuranzas son propias del carácter del creyente. Más aún, bajo los estándares del mundo, las bienaventuranzas no tienen sentido. Ya lo hemos visto una tras otra, no tienen sentido. Haciendo un recuento nuevamente, mientras el Señor nos llama a ser pobres en espíritu, que como hemos dicho significa el reconocimiento de nuestra necesidad del Salvador, y el posterior lamento, bienaventurados los que lloran, el lamento por nuestro pecado. Mientras el Señor habla de esto, el mundo proclama la autosuficiencia y busca la solución a los problemas del ser humano en todo lugar, hermanos, menos en el corazón del hombre. El mundo busca la solución en todo lado, pero nunca mira el corazón del ser humano. El Señor nos llama a ser humildes y misericordiosos, eso ya lo vimos. ¿Qué promueve el mundo? El orgullo, así como la búsqueda de los intereses propios de una manera incansable. En general, esa es la realidad. Mientras el Señor valora la pureza del corazón, que también lo vimos, el mundo celebra la astucia, la malicia. El mundo valora el que es astuto, no el que es puro de corazón. Y mientras el Señor ve con buenos ojos a aquellos que procuran la paz, como lo vimos la semana anterior, esas personas que procuran la paz a través de proclamar el evangelio de Cristo, el mundo considera a esas personas agresores. La realidad es que el mundo se siente agredido cuando oyen de Cristo. Y esto lo hemos dicho. Usted puede decir que usted cree en Dios de una manera genérica. Hable de Jesucristo y a la gente le cambia la cara. Esta mañana nos encontramos nuevamente con un concepto completamente opuesto a lo que enseña el mundo. Bienaventurados aquellos que son perseguidos. ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguien decirle que usted es dichoso, que una persona es dichosa por ser perseguida? ¿Cómo es posible que el ser perseguido sea sinónimo de bendición? Relacionar cualquier tipo de persecución con la felicidad y el gozo es una locura, hermanos. Es una locura absoluta ante el mundo. Nadie va a hablar en estos términos, nadie va a decir estas cosas. Pero ¿qué vemos aquí? Que efectivamente sí hay un tipo de persecución, que es una bendición. Y esa persecución es la persecución por causa de Cristo. Esta última bienaventuranza deja completamente claro lo que hemos visto absolutamente en todas las bienaventuranzas. Lo que Dios valora es opuesto a lo que el mundo valora. Eso está claro. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Se genera un choque. Se genera un choque.
Si lo que el mundo valora es opuesto a lo que el Señor valora, hay un choque inevitable. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten, cuando los persigan, cuando digan todo género de mal contra ustedes por causa de mí. Eso dijo el Señor Jesucristo. Porque hay un choque. Es por eso. Porque hay un choque de valores. Hay un choque de carácter. La bienaventuranza anterior, ¿recuerdan la de la paz, la semana anterior? Esa bienaventuranza nos ayuda a entender mejor el choque del que vamos a hablar. ¿Qué dijimos la semana pasada? Bienaventurados los que procuran la paz. Y entendimos que parte de ese procurar la paz es las personas que proclaman al Señor. No solamente tienen que ser los pastores, todo creyente de alguna manera proclama a Cristo. Y eso hace que esa persona, que ese creyente sea una persona que procura la paz, porque procura la paz entre Dios y los hombres, ¿de acuerdo? El creyente rinde adoración al único, escucha, al único que puede poner en paz al mundo con Dios, que es el Señor Jesucristo. Y el creyente conoce el único mensaje que puede reconciliar al hombre con Dios. ¿Cuál es ese mensaje? El evangelio de Jesucristo. Es la persona de Cristo y el evangelio de Jesucristo. Ahora bien, escuche, el nombre de Cristo. Es el nombre de Cristo y el mensaje de Cristo lo que el mundo odia. Es importante que entendamos eso. Por eso es que el procurar la paz a través del evangelio y la santidad, la vida conforme a la voluntad de Dios, es una respuesta que el creyente recibirá de una u otra manera a través de la oposición. En otras palabras, lo que quiero decir es que vivir una vida limpia y procurar la paz a través del evangelio siempre va a traer consecuencias, siempre va a traer oposición, siempre, de una manera o de otra. Hemos dicho que las bienaventuranzas son un carácter ¿de quién? Es un retrato del carácter de Cristo. Y estamos llamados a emular esas bienaventuranzas. Pregunto, ¿qué recibió Cristo? ¿Qué recibió Cristo por cuenta de su carácter? ¿Qué recibió Cristo por traer luz a las tinieblas? ¿Qué dice la Escritura? Dice que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malas. Traer luz a un mundo oscuro genera oposición. Siempre. No a veces. Siempre. El Señor Jesucristo padeció la oposición del mundo hasta la muerte. O sea que lo primero que quiero que comprendamos hoy es que hay dos reinos. Escúcheme, hay dos reinos y solamente dos. El reino de los cielos, el reino del Hijo y el reino de las tinieblas. No hay más. Y hay otra cosa importantísima. Toda persona pertenece a uno de esos dos reinos. No hay más reinos. Todo el mundo pertenece a uno o al otro. Ahora bien, estos reinos son completamente distintos y sus reyes son completamente antagónicos, son completamente opuestos, completamente diferentes el uno del otro. El reino de las tinieblas, ¿por quién está liderado? Por Satanás. Usted, si no sabía, hoy le digo que Satanás ejerce poder sobre el mundo. Sí lo ejerce. Palabras del apóstol Juan en Primera de Juan 5:19. Escuche esto. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Es importante que comprendamos esto. La Biblia no dice que el Dios de este mundo es el Señor. La Biblia dice que el Dios de este mundo es Satanás. Y es consecuente con lo que vemos en el mundo. Lo cierto es que el mundo es una manifestación del reino de las tinieblas. Y el apóstol no puede ser más claro. Todo el mundo, el sistema del mundo está controlado por Satanás. ¿Qué dice el apóstol Pablo con respecto a esto? Segunda de Corintios 4:4. Llama a Satanás el Dios de este mundo. El Dios de este mundo. Y Pablo lo expresa en Colosenses 1 al 13 de esta manera.
hablando ahora del otro reino, el reino de la luz. ¿Quién es el rey del reino de la luz? El Señor Jesucristo. El reino de la luz, el otro rey es el Señor Jesús. ¿Qué dice Pablo en Colosenses 1:13? Dice, porque Él, hablando de Dios, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. El reino de su Hijo amado, el otro reino, el reino de la luz, tiene como rey al Señor Jesucristo. Ahora, este rey de luz, ¿qué hace y qué ha hecho? Ha arrebatado y continúa arrebatando almas del reino de las tinieblas. Permanentemente. Continúa arrebatando almas del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede liberar al hombre del dominio de Satanás, eso lo sabemos. Sabemos que solamente en Cristo el hombre puede ser rescatado de ese dominio y ser trasladado al reino de la luz. Todo eso lo sabemos, pero no solamente lo sabemos nosotros, Satanás también lo sabe. Satanás sabe estas cosas, escuche, por eso odia a Cristo. Satanás detesta a Cristo. El redentor de la humanidad es detestado por el Dios de este mundo, es odiado por el príncipe de la potestad del aire, así llama la Biblia también a Satanás. Satanás es el enemigo de Cristo, enemigo a muerte. Es importante comprender estas cosas. Es importante comprender que Satanás trató de matarlo cuando era un bebé, ¿se acuerda? Mandando matar a todos los niños menores de 2 años. Trató de matar al Señor Jesucristo cuando era un bebé. Luego lo tentó a rendirse a Él. Después de su bautismo y antes de iniciar su ministerio. Es mi convicción que en Getsemaní trató de evitar la cruz. Porque aún unas horas antes de ser crucificado, todavía el Señor estaba pensando que quizás no tenía que ir a la cruz. Y estaba pidiéndole al Señor que si era su voluntad, le permitiera pasar de esa copa. Es mi convicción que hasta ese punto todavía Satanás estaba tratando de quebrantar el plan de salvación. Y cuando estaba en la cruz, ¿ustedes se acuerdan? Las personas que le gritaban, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. Si eso no es el diablo, ¿quién es? Tratando hasta el último momento de quebrantar, de dañar el plan de salvación. Porque si el Señor Jesús se hubiese bajado de esa cruz, no hubiese habido resurrección, no estaríamos acá. No habría redención. Hasta el último momento, Satanás trató de impedir la cruz. Ahora, ¿qué pasó? El Señor Jesús venció a Satanás, amén. Venció a Satanás en la cruz del Calvario. ¿Qué pasa? Que ya Satanás no puede hacerle nada al Señor. ¿Contra quién la coge? Contra la iglesia, contra el creyente. Ya no puede dañar al Señor. El enemigo arremete contra lo que Cristo más ama, que es la iglesia. Y esta verdad constituye el primer punto de este mensaje. El punto número 1 de este mensaje es este. La persecución del creyente es una manifestación del odio de Satanás hacia Cristo. Lo voy a repetir, no se me duerman. La persecución del creyente es una manifestación del odio de Satanás hacia Cristo. Si usted es un creyente, hoy quiero decirle que Satanás lo odia a usted. Y él viene a robar, a matar, a destruir. No sienta que Satanás tiene buenas intenciones con usted, porque no las tiene. Si por él fuera, lo mata. Si por él fuera, lo destruye. Es la asociación del creyente con Cristo la que hace que el enemigo de Cristo se convierta en enemigo del creyente. Es porque estamos asociados con Cristo que Satanás nos odia. No es por nosotros. No nos demos tanta importancia. No es por nosotros, es por Cristo. Entonces, porque Satanás odia a Cristo y no puede hacerle daño, ya trató de hacerlo, no logró, ahora viene contra la iglesia. Y por eso entonces es que en el pasaje de hoy el Señor dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados porque por causa de su asociación conmigo, ustedes reciben aflicción. Porque si no fuese así, no la recibirían.
Y luego dice, ¿qué dice? Bienaventurados serán cuando los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Dice el Señor Jesús, dichosos los que están asociados conmigo y por esa asociación son perseguidos. Dichosos aquellos que sufren por vivir conforme a mi voluntad. Felices, gozosos, aquellos que padecen por vivir en obediencia a mi palabra. Eso es lo que dice esta bienaventuranza. Ahora, la aflicción del creyente puede manifestarse de muchas formas. Quiero que quede claro que no estamos hablando de problemas. O sea, no estamos hablando de las personas que de repente pasa en algunos de nuestros países que están en contra de la política y entonces los meten a la cárcel por estar en contra del gobierno. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Estamos hablando por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, a través de la historia, a veces tenemos la idea equivocada de que nosotros somos los primeros o los únicos creyentes y no hay una historia detrás, pero hay una gran historia detrás. Hay una gran historia de sangre detrás nuestro. Por eso yo les digo, para nosotros es perfectamente normal tener una Biblia en la casa, venir a la iglesia, abrirla, las tenemos ahí, y Biblias a veces ni siquiera las abrimos. Cuando en otras épocas tener una iglesia era sinónimo de morirse. Y hoy todavía en ciertos países tener una Biblia es sinónimo de muerte. A usted le encuentran una Biblia en Corea del Norte, por ejemplo, en algunos países africanos y lo matan. Ha habido sangre y mucha. Algunas personas han muerto, muchas personas de hecho han muerto por su asociación con Cristo. Todos los apóstoles, todos, con excepción de Juan, todos murieron muertes horribles, horribles. Y muchos otros desde el inicio del cristianismo, muertes terribles. Qué cosas que ustedes ni se imaginan. Yo les he comentado algunas veces. Hay un libro que se llama El libro de los mártires de Fox. Yo tengo el audiolibro, es larguísimo, son como 8 horas, no me lo he escuchado todo, pero lo pongo a veces en el carro y de verdad que es increíble las cosas que le hacían a la gente, las torturas horrorosas que muchas de estas personas tenían que sufrir por su fe en Cristo. O sea, que ha habido sangre, hermanos. Hay sangre detrás de venir a un domingo como hoy y sentarnos en un país libre como en el cual vivimos. Hay sangre para poder llegar acá. Ahora bien, hay personas que no han pagado con sus vidas, ¿de acuerdo? Pero no se le olvide esto, todo creyente va a experimentar o experimenta de alguna forma algún tipo de oposición, persecución, rechazo, burla o animadversión durante su vida en este mundo. Si usted nunca ha sentido nada de esto, nunca en su vida, o sea, si usted nunca ha sentido en ningún instante ningún tipo de tensión por ser cristiano, quizás está por llegar. Quizás está por llegar. Todo cristiano experimenta ese choque. Para algunos es el rechazo de la familia, por ejemplo. No a todos los matan, pero para algunos es el rechazo de su familia. El rechazo de los compañeros del colegio. Los que tenemos hijos, sabemos que afuera el mundo es distinto y nosotros parte de nuestro trabajo como padres es enseñarle a nuestros hijos a vivir conforme a la palabra de Dios, a vestirse conforme a una niña o un niño cristiano se viste, a hablar conforme a como un niño o una niña que ama al Señor habla. Y eso es un choque. Eso genera un choque en ellos, en nuestros hijos, y ciertamente tienen que pagar algún tipo de precio en sus colegios. Habrá quien se burla de ellos cuando finalmente nuestros hijos logran entender estas cosas. O sea que hasta nuestros niños de alguna manera pagan el precio, empiezan a pagar el precio desde niños por el hecho de ser cristianos. Yo escuchaba el testimonio de un hombre en esta semana, preparándome para este mensaje, el testimonio de un hombre que se convirtió del Islam al cristianismo. Escucha esto. Este hombre un día llegó a su familia ya a decirle a sus padres que él era cristiano. El padre y la madre le dijeron, te vas de la casa y a partir de hoy tú no existes para nosotros. Pasaron 2 días, el señor está por la calle, compra el periódico y abre el periódico y ve una foto de él y un
mensaje de la familia invitando al funeral de su hijo. Lo mataron, literalmente, lo mataron. Preferible muerto antes que creer en Cristo. Eso es parte del costo. Ese hombre tiene una historia impresionante. Hay otras cosas que no las puedo contar ahora por cuestión de tiempo, pero eso es fuerte. Ahora, en este país, hablemos de nosotros. Todavía no nos asesinan, todavía no. Pero sí somos considerados intolerantes. Y poco a poco, hermanos, yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero poco a poco en este país se van demonizando los principios bíblicos. Incluso algunos de ellos ya son considerados al margen de la ley, son ilegales. Poco a poco vamos llegando al punto en el cual la persecución se va a ir organizando. Eso es una realidad. ¿Cuánto se demore? Yo no lo sé. Pero por ejemplo, supongamos que usted tiene la oportunidad de hablar públicamente, por decir algo, frente a las cámaras de un noticiero. Si usted frente a las cámaras de un noticiero dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que el aborto es matar a una persona, si usted dice que no hay más géneros que varón y hembra, si usted dice esas tres cosas, a usted lo van a criticar. No lo matarán, de pronto no estoy diciendo que lo maten todavía, pero lo van a criticar. Usted va a ser calificado como una persona que no respeta los, entre comillas, derechos de los demás. Eso es persecución. Eso es oposición. Que no ha llegado a otros niveles es otra cosa. No significa que no pueda llegar. Vamos a ver un poquito más adelante que este tipo de oposición que nosotros vivimos aquí no se compara con la oposición en otros lugares, en el mundo. Pero vamos a dejar establecido que es el rechazo del mundo, parte del costo que el creyente tiene que asumir por su fe en Cristo. En esta cultura americana, perdónenme, pero se presenta un evangelio que es flojo, diluido, en donde a la persona básicamente le enseñan y le dicen mentiras. Nunca se habla del costo de seguir a Cristo. Hay que hablar del costo de seguir a Cristo, porque seguir a Cristo tiene un costo para todos. Hermanos, la diferencia, hemos hablado que las bienaventuranzas hablan del carácter diferente del hombre cristiano, del creyente. Esa diferencia el mundo la odia, la detesta. Y no son necesarias las palabras para recibir la oposición. No hay que hablar. El hombre natural se siente ofendido y se siente atacado por la santidad del creyente. Yo no sé si de pronto a alguien le ha pasado aquí. A mí en algunos aspectos me ha pasado. Por ejemplo, yo antes daba clases de piano y tenía un alumno, un señor, que le tengo mucho aprecio. Pero entre chiste y chanza, yo todavía no era pastor. Y cuando yo llegaba a darle clase decía, oh, here is the preacher. Aquí llegó el pastor. Aquí llegó el predicador. Y yo nunca. O sea, yo nunca ni siquiera le hablé mayor cosa realmente, para mal. Debía haberlo hecho. Algo le hablé. Por ejemplo, si usted está en el trabajo y hay gente hablando y diciendo malas palabras, y entonces usted llega y, ay no, cállense, porque aquí llegó la santica o el santico. Eso es oposición. Eso es oposición de una manera sutil, pero es oposición. Porque el mundo no recibe el carácter del creyente. El mundo no le gusta. El mundo resiste la vida limpia del cristiano y sus convicciones con respecto a la persona de Cristo. Hermano, trátelo afuera. Háblele a alguien con respecto a Cristo. Hable usted de Dios. Por eso se los digo. Hable de usted de Dios genéricamente. Todo el mundo se siente identificado porque todo el mundo cree en Dios, supuestamente. No todo, Dios. Pero usted hable de Jesucristo, hable de la sangre de Cristo, hable del sacrificio de Cristo y todo el mundo le cambia la cara. Inmediatamente, eso es una realidad. El mundo odia al creyente. Escuche, el mundo odia al creyente porque el mundo odia a Cristo. Y si no me cree, mire lo que dijo el propio Señor Jesucristo en Juan 15, versos 18 y 19. Mire, el Señor dice, si el mundo los odia,
Sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Está perfectamente claro. El Señor no dice que el mundo nos va a amar. Escuche. Póngame atención, hermano. Si como creyentes nosotros tenemos como objetivo congraciarnos con el mundo, asemejándonos más al mundo para evitar el rechazo, para evitar la oposición, estamos cometiendo un grave, grave, grave error. Y eso es verdad a nivel individual, a nivel personal y a nivel como iglesia. El creyente ha de ser diferente al hombre natural y la iglesia ha de ser diferente al mundo. Amén, ¿cierto? Ese afán, hermanos, ese afán de ser aceptados por el mundo, es, en mi opinión, el más grave error de la iglesia evangélica en nuestra cultura. ¿Qué es lo que hace en general la iglesia? Busca asemejarse al mundo. Pero al hacer eso, escuche, pasa lo inevitable. Al asemejarse más al mundo, se asemeja menos a Cristo. En otras palabras, al tener esta actitud, la persona, pero en particular estamos hablando de la iglesia, se hace más mundana y menos cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Buscar aceptación del mundo es algo que no debemos perseguir como creyentes. Escuche nuevamente el Señor Jesús en Lucas 6:26. Mire lo que dice. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Ay de ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes. Tremendo. ¿Entiende uno por qué el Señor no lo llamó a uno a una vida fácil? Hermano, la vida del cristiano no es una vida fácil. Métase eso en la cabeza. Entre más usted camina con el Señor y más se acerca al Señor, más obstáculos hay. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Si dice alguien lo contrario, están diciendo mentiras. Si nosotros somos aceptados por el mundo, si el mundo se siente cómodo con nosotros, si nosotros no experimentamos ninguna tensión por causa de nuestra fe en Cristo, ¿sabe qué es lo más seguro? Que hemos decidido ser complacientes con el mundo. Hemos decidido comprometer nuestro compromiso con Cristo y su palabra. Por eso es que hay pastores que son queridos por todo el mundo. Estrellas, estrellas. La iglesia heredó el odio de Satanás hacia Cristo. Y ese odio muchas veces toma la forma de persecución. Pero ¿qué pasa? Que el Señor en su fidelidad, escuche, Romanos 8, siempre dispone ¿qué? Todas las cosas para el ¿qué? ¿Para el qué, hermanos? Vamos con ganas, ¿para el qué? Para el bien de todos aquellos que le aman. Lo que el enemigo ha tratado de producir para mal, el Señor lo ha utilizado para bien, y esto me lleva al segundo punto de este mensaje. Punto número 2. La persecución fortalece y valida la fe del creyente. La persecución fortalece y valida la fe del creyente. Lo que el enemigo usa para mal, el Señor lo convierte en bendición. La persecución del creyente, que para el mundo tiene como objetivo debilitar la fe del cristiano, llevarlo a negar a Cristo, siempre ha tenido un efecto opuesto. Siempre. Los creyentes de verdad se fortalecen y se multiplican. Alguna vez hablamos del emperador Diocleciano, que en el año 303 se propuso acabar con el cristianismo. El cristianismo había padecido persecución de parte de muchísimos emperadores anteriores, pero eran persecuciones localizadas. Muy fuertes algunas de ellas, pero localizadas. Pero a este hombre se le ocurrió tratar de extinguir, erradicar la fe cristiana del Imperio Romano. ¿Qué hacía? Destruía iglesias, mandó quemar todas las Biblias que pudo quemar y arrestaba a los ministros del Evangelio, escuche, que se negaban a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. Ahora, este intento de hace tantos años, como todos los anteriores a ese y todos los posteriores a ese, hasta el día de hoy,
no han logrado ni van a lograr exterminar la fe cristiana. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el Señor Jesucristo aseguró que ni las puertas del Hades, nada va a lograr prevalecer contra la iglesia. Por eso, el Señor protege a la iglesia. El Señor cuida a la iglesia. Y la persecución, escuche, la persecución es utilizada por el Señor para mostrar el carácter del verdadero creyente. Nosotros no sabemos lo que es la persecución. Nosotros no sabemos. Cuando un hombre es confrontado con la posibilidad de salvar su vida, negando a Cristo, y este hombre prefiere morir antes que negar a su Señor, podemos afirmar sin lugar a dudas que esa persona tiene una fe de verdad. ¿De acuerdo? Nuevamente esta semana escuché otro testimonio de una señora, una mujer viuda, que hablaba de manera muy orgullosa de su marido. Escuche esto. Esta mujer, una mujer bastante joven, cristiana, del Medio Oriente, afirmaba que su esposo no negó a Cristo cuando un miembro de ISIS, lo presionó para hacerlo. No negó a Cristo y fue decapitado. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina estar arrodillado con un tipo diciéndole, niega a Cristo porque si no te corto la cabeza? Y que uno le diga, córtame la cabeza. Nosotros no sabemos lo que es persecución. Y ojalá que esto nos sirva para despertarnos. La persecución revela la realidad de la fe en las personas. Por eso es bienaventurado el que padece persecución por causa de Cristo. Es bienaventurado el que sufre por causa de Cristo, porque ese sufrimiento revela la verdad de su fe, el valor de su fe. Ahora bien, la persecución no solo revela el carácter de la fe personal del creyente, pero revela también el carácter de la fe corporal como iglesia. No solamente la persona. ¿Usted quiere saber cuándo vamos a ver el verdadero carácter de la iglesia? Cuando haya persecución. Yo no estoy llamando a la persecución. Yo no quiero que haya persecución. Pero yo le aseguro, hermano, yo le aseguro a usted. Mire, no se lo voy a asegurar. Se lo voy a poner como una pregunta. Las iglesias más grandes de este país, iglesias de 20, 30, 40 mil personas. Yo me pregunto, si en este país hubiese persecución y fuese un riesgo a la vida de las personas ir a la iglesia, ¿cuántos de esos 40 mil van? ¿Cuántas de esas personas irían, hermanos? Ahora bien, con amor. Y le voy a decir, la respuesta a esto no la vamos a conocer nosotros hoy. Pero les dejo la pregunta porque me la hago a mí también. Nosotros, esta iglesia, ustedes y yo. Si nosotros supiéramos que venir y entrar por estas puertas representar algún tipo de peligro para nosotros, ¿vendríamos? O sea, si yo sé como pastor que de repente un domingo me pueden arrestar, ¿predicaría? ¿Y ustedes vendrían a escuchar la palabra de Dios? ¿Atenderíamos nosotros quizás los servicios en un campo, en un edificio abandonado, en un lugar apartado? Ahorita estamos nuevamente en la capilla. Aquí la iglesia estaba muy nerviosa conmigo. Me decía, no, qué pena que la capilla. Yo les decía, tranquilo, relájense, arréglenla, pero tranquilo. Tenemos este lugar que está más que bien. Y si no hubiésemos tenido ese lugar y no está el gimnasio, yo me pregunto, ¿ustedes hubieran venido si el servicio hubiese sido afuera? Hermanos, el Partido Comunista en China ha hecho lo posible por erradicar el cristianismo. Hay muchas iglesias y hay iglesias grandes, pero todas son controladas. El mensaje es controlado. Entonces las personas, los creyentes, que hay muchos, escuche. En el año 1949 en China, cuando empezó el Partido Comunista, cuando subió el Partido Comunista, había aproximadamente 1 millón de cristianos. Hoy hay 100 millones. 100 millones. Pero la mayoría de los creyentes en China se congregan en iglesias secretas.
¿Por qué? Porque el creyente no quiere ir a escuchar un mensaje completamente controlado por el gobierno, y la única forma que pueden congregarse es meterse en casas, meterse en cavernas, meterse en cualquier lugar donde no los agarren. Por ejemplo, escuché el caso de un grupo de creyentes y vi un video. Es súper interesante. Ojalá ustedes se metan. Busquen en YouTube persecución de la iglesia en China y van a encontrar algunos. Un grupo de creyentes que se reúne todos los días, escuche, de 4:30 a 6:30 de la mañana en una caverna para adorar al Señor y escuchar su palabra. Mire, cuando yo vi el video, yo no había visto ninguno de estos videos. Y cuando vi el video, no es el hecho solamente de que vayan 2 horas al día a la iglesia todos los días en la mañana secretamente, pero al ver el video ve uno la devoción de la gente. La devoción de la gente. Esta gente está adorando de verdad al Señor. Ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Lo digo y me incluyo. Yo me incluyo ahí. Pero estas personas tienen algo que ustedes y yo no tenemos todavía. Y yo le pido al Señor que nos dé eso. Que seamos de verdad firmes. Que nuestra pasión sea Cristo y lo mostremos en la forma como nosotros vivimos. Había otra iglesia que se reunía en un cementerio, y otra más, que también vi las imágenes, en un lugar donde la temperatura estaba a más de 100 grados. Y todo el mundo apretujado alabando al Señor. Yo me pregunto cómo actuaría la iglesia hispana Wayside. Yo me pregunto cómo actuaría Jorge López ante una circunstancia de esas. ¿Cómo actuaríamos nosotros, hermanos? ¿Cómo se compara? Esta es una buena pregunta para todos, para ustedes y para mí. Repito, me incluyo, no les estoy echando aquí dándoles palo a ustedes, no, todos. ¿Cómo se compara esa actitud a nuestra actitud? ¿Cómo se compara la actitud de los creyentes perseguidos a la actitud nuestra? Pregunto, ¿anhelamos escuchar en esa misma medida la palabra de Dios? ¿Anhelamos alabar al Señor Jesucristo juntos como iglesia de esa forma? ¿Tenemos ese celo, ese deseo? Si no lo tenemos, pidámoslo, pidámoslo. Porque yo les voy a decir algo. Mire, esta mañana yo venía manejando. Todos los días yo vengo a la iglesia después de dejar a mi hija en el colegio. Yo me demoro 1 hora en llegar a la iglesia. Pero hoy me demoré 20 minutos. Todos los domingos me demoro 20 minutos. ¿Por qué? Pues porque no hay tráfico. ¿Por qué no hay tráfico? Bueno, porque todo el mundo está en la casa. ¿Por qué todo el mundo está en la casa? Porque lo prioritario ya pasó, el trabajo ya pasó, llevar a los niños al colegio ya pasó y el Señor no es la prioridad para la gente. Porque si el Señor fuera la prioridad para la gente, el domingo sería igualmente complicado llegar a la iglesia y costaría la misma hora. No en vano la palabra del Señor, y el Señor dice, pocos son los que encuentran el camino. Y es un camino estrecho. Ahí está el ejemplo. No lo tenía escrito, lo pensé hoy. 20 minutos, cuando entre semana es 1 hora. Porque Cristo no es la prioridad de la gente. Cristo, mis hermanos, no es el centro, no es el centro de nuestro país. No lo es. No lo es. No se equivoque, no lo es. Aquí habíamos unos pocos. ¿Cuál es mi deseo, hermanos? De verdad. ¿Usted quiere saber yo qué pido por usted en la semana? Yo quiero decirle algo hoy que no sé si se lo había dicho, pero yo oro por esta iglesia casi que todos los días. ¿Y sabe qué le pido? Que nos haga más como Él. Eso es lo que yo le pido al Señor por esta iglesia. Que nos haga más como Él, que aumente nuestro amor por Él. Que nuestro compromiso se haga más vivo y nuestras convicciones se hagan más profundas. Esa es mi oración. Yo no oro porque la iglesia se llene, porque yo sé que el Señor va a traer la gente. Pero ¿dónde está nuestra convicción, hermano? Los que estamos aquí, ¿dónde está nuestra convicción? ¿Qué lugar tiene el Señor Jesús en nuestras vidas? Yo no digo, y repito, no digo que debamos ser perseguidos. Yo no anhelo persecución. Pero ¿cuál sería nuestra actitud si eso pasara? El costo de seguir a Cristo es una realidad.
Y cuando ese costo nos llega a hacernos pensar que podemos perderlo todo, absolutamente todo, inclusive nuestras vidas y las vidas de quienes más amamos. Alguien dirá, no, yo muero, sí, 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 córtame la cabeza. Ajá, ¿y tu hijo? ¿Y tu hija? ¿Tu padre? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si eso nos pasa? Cuando consideramos estas cosas, hermanos, nos damos cuenta que sí hay un gran costo de seguir a Cristo y muchas personas han tenido que pagar ese precio. Ahora bien, casi terminando, mi convicción es esta. Y por eso les dije ahorita hace un ratito que de repente no sabremos la respuesta porque no estamos bajo eso. Mi convicción es que si algún día estamos bajo esa situación, el Espíritu Santo de Dios nos va a dar la gracia para hacer lo que hay que hacer. Mi convicción es que cuando una persona está arrodillada y le dice niegue a Cristo, le corto la cabeza, la persona dice córteme la cabeza por el Espíritu Santo obrando en la vida de esa persona. Así como Esteban, al ser apedreado, decía perdónanos. Perdónalos porque ellos no tienen idea de lo que están haciendo, y lo mismo el Señor Jesús. Es eso. O sea, tiene que ser el Espíritu de Dios. Tiene que ser el Espíritu de Dios el que, si el día de mañana hay persecución, la iglesia hispana Wayside se reúne donde sea, pero se reúne. Y alaba donde sea, pero alaba. Y se predica la palabra de Dios, así eso pueda determinar el arresto o la muerte, hermanos. Es que esto no es juego, ya lo hemos dicho. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la Biblia? La Biblia es la espada ¿de qué? Del Espíritu, pastor. La espada del Espíritu. Mire, yo tengo una convicción, no sé si se lo había dicho o no, pero yo sé que cada vez que yo me paro aquí, yo estoy guerreando. Esto es una guerra, hermanos. Esto es una guerra. Yo le voy a decir algo que le comentaba al pastor Diego esta semana. Estas bienaventuranzas, el Señor me ha hecho vivir, literalmente vivir unas cuantas de ellas en estas 7, 8 semanas. No han sido semanas fáciles. No lo han sido. Créame que no lo han sido. Pero han sido de bendición. De gran bendición. A ver, vamos a avanzar rápidamente con unas palabras del apóstol Pedro, que utiliza unas palabras muy similares a nuestro texto de hoy. En Primera de Pedro 3:14 dice, si ustedes sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y mire lo que dice en Primera de Pedro, el capítulo 4, algo más extenso con respecto a la persecución. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba, que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Luego dice el verso 14, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Palabras más, palabras menos que dice aquí, el padecimiento del creyente es una muestra de la veracidad de su fe. El padecimiento del creyente es evidencia de que el Espíritu Santo de Dios reposa en nosotros. Qué bendición, qué bendición. Solo el creyente de genuino está dispuesto a padecer por causa de Cristo. Solamente el creyente de verdad. Nadie va a decir córteme la cabeza por cortármela. El creyente genuino es el único que está dispuesto a padecer por causa de Cristo. Y terminamos diciendo que la razón por la cual el Señor dice que el creyente perseguido es bienaventurado es simple y llanamente, hermanos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tal? Bienaventurados los que son perseguidos por causa mía, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, porque ellos son creyentes de verdad, porque son creyentes genuinos. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, que el Señor afirme nuestros corazones en la fe. Que el Señor nos ayude a responder de una manera digna de Él cuando enfrentemos pruebas, por más duras que éstas puedan ser. Que podamos decir junto con el apóstol Pablo que para nosotros el vivir es Cristo y el morir.
El vivir es Cristo y el morir, ganancia. Y que en medio de las dificultades recordemos que no somos ciudadanos del mundo, pero somos ciudadanos del cielo. Que el Señor Jesucristo, hermanos, sea todo para nosotros y nos ayude a estar dispuestos a dar nuestras vidas por Él. Nuestras vidas físicas, si algún día llegara a ser necesario. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias a ti por tu palabra. Damos gracias a ti por las verdades que hoy hemos considerado. Damos gracias porque bienaventurada es toda persona que está dispuesta a sufrir por causa tuya. Bienaventurada es toda persona, Señor, que es un blanco del enemigo por causa tuya, porque eso significa que esa persona es un creyente genuino. Muchos no, quizás habremos de padecer este tipo de persecución extrema. Otros, muchos sí la han padecido. Señor, pon en nuestros corazones el amor y el compromiso y las convicciones necesarias en nosotros para que si algún día, Señor, algún día nosotros experimentamos persecución, sepamos actuar de una manera digna de ti, que no nos avergoncemos de ti, Señor, que jamás neguemos el precioso nombre de Jesús. Amén.